Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Muchas bendiciones, Dios los bendiga, hermanos. Gloria a su nombre. Bien, vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a continuar hoy con dos de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver el tema de la paciencia de Dios y de la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra, hermanos? Vaya conmigo al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 34. Hoy vamos a ver dos atributos de Dios en uno solo, hermanos, porque están relacionados. Hoy vamos a ver el tema de la paciencia de Dios y el tema de la misericordia del Señor. Éxodo capítulo 34. Bien, dice así la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos? Es un libro maravilloso, hermano. Usted tiene que estar enamorado de la palabra, hermano, de la Biblia. Dice así la Biblia. Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová. O sea, Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cómo es Dios, hermanos? Diga conmigo: Dios es misericordioso y es piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Eso, tardo para la ira, es paciente. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita y hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a amar profundamente tu palabra, que podamos decir como el rey David: cuánto amo tu ley. Que esta iglesia pueda decir: Señor, cuánto amamos tu palabra. Yo te pido, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, que hoy tu nombre sea conocido aún más en esta iglesia y en los que escuchan este mensaje. Gracias por darnos a Jesucristo y por darnos a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia, hermano, le da un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bien, gloria al Señor, hermano. La verdad que preparar este mensaje y el mensaje anterior me ha ministrado mucho, hermano, con respecto a Dios. Y digamos así, en teoría, pues son cosas que uno maneja. Pero, hermano, ha ministrado en mi corazón preparar estos temas de los atributos de Dios. Siento, hermanos, que estoy conociendo más a Dios. Así que espero que estos mensajes, hermanos, que no son por rellenar la predicación, porque ya estamos, faltan 4 meses del año, ya no sé qué predicar. No, estos temas, hermanos, tienen que ser vitales. La doctrina, hermanos, nunca, esto hace parte de la doctrina bíblica, nunca debe faltar en la iglesia. Toda doctrina, hermano, debe ser explicada. Amén. Y el hilo conductor de toda doctrina se llama nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia está enlazada con nuestro Señor Jesús. Los atributos del Padre también son los atributos del Hijo. Antes de empezar de lleno, quiero empezar exponiendo las razones por las cuales debemos conocer los atributos de Dios. Las razones por las cuales
debemos conocer a Dios? Son varias razones. Número uno, conocer los atributos de Dios es la base para conocer el carácter de Dios. Y conocer el carácter de Dios es la base de toda moral humana. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? La base de toda moral humana no es lo que se le ocurra al político, lo que se le ocurra a la ONU, lo que se le ocurra a algunas organizaciones, y a partir de ahí entonces van a sacar leyes. Sabemos, hermanos, que todo este tiempo las leyes que están sacando son leyes anti Dios, anticristiana, anti Espíritu Santo. Son leyes, hermanos, en las cuales se defiende más a un animal y se le da vía libre para matar a niños no nacidos, hermanos. Esto es una locura lo que está ocurriendo en la humanidad. Entonces, conocer a Dios nos hace poner parámetros a la conducta del hombre. Entonces, usted ya puede deducir que no es en vano, hermanos, toda esta enemistad contra Dios que estamos viendo actualmente. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Todas estas leyes son enemistad contra Dios. Y sencillamente es el espíritu del anticristo que ya está ministrando y que ya está gobernando en todos estos tiempos. ¿Para qué? Para poder, hermanos, endurecer el corazón del hombre y poder con el tiempo ya tal o cual actitud ya no es pecado, sino que el corazón del hombre ya está endurecido y en consecuencia ya es fácil sacar leyes peores y leyes perversas. Cuanto más se acercan los últimos tiempos, hermanos, más difícil se va a poner todo lo que tiene que ver con la moralidad. Los ataques en contra de todo lo que se llame religión, culto o sea objeto de culto van a ser más feroces. Acuérdense que el anticristo va a atacar al cristianismo, a los que se queden, hermanos, de una manera muy feroz. Entonces, conocer el carácter de Dios nos ayuda a saber la base de toda conducta humana, porque conocer a Dios nos ayuda a saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que muchas de las cosas que nos enseñaron, la verdad que no compaginan, no se acercan al carácter de Dios. La gente menciona a Dios por todos lados, pero es la misma gente que va a las corralejas, es la misma gente que con el vallenato se emborracha o con cualquier otra música se emborracha. Y en ese tipo de canciones vemos que mencionan a Dios por todos lados, hermanos, y Dios tiene un carácter santo, hermanos. ¿Alguien puede decir amén a esto, hermano? ¿Por qué necesitamos conocer los atributos de Dios? Número 2, porque pensar erróneamente acerca de Dios nos lleva a un sinnúmero de pecados, hermanos. Aun cuando tengamos el carácter de religión. Acuérdate, hermanos, que la religión tradicional una vez casi mata a un hombre porque dijo que la tierra giraba alrededor del sol. Acuérdate que también la religión tradicional promovió las cruzadas, cosa que no lo permite la Biblia. Realmente, hermano, yo no comparto y tampoco acepte cuando a usted le digan el cristianismo promovió las cruzadas. No, 1000 veces no. Es gente que no conocía a Dios. Ahora estamos viendo una cruzada musulmana. Entonces, realmente, hermano, estamos haciendo cosas en nombre de Dios porque no conocemos al Dios verdadero. Esto está pasando, esta crisis que estamos viendo, hermano, que tiene un componente hasta profético, hermanos, sencillamente es por no conocer a Dios. ¿Por qué es necesario que conozcamos los atributos de Dios? Porque conocer sus cualidades nos va a llevar a conocer más íntimamente a Dios, hermano. De verdad que haber preparado estos temas, incluso el tema de la ira de Dios, hermano, como se los dije al principio, ha ministrado mi corazón. Y hermano, estoy enamorado más de Dios, hermano. Usted tiene que, cada día, el amor que usted le tiene a Dios, ese amor tiene que ser creciente, hermano, creciente. Ahorita le voy a mostrar un personaje que su amor fue creciente. Conocer a Dios mediante sus atributos nos hace adorarlo más y nos hace adorarlo verdaderamente. Y tiene que estimular
nuestra vida de oración. De manera, hermanos, como hace un tiempo habíamos visto que Dios es un Dios santo, hermanos, usted no puede pasar por alto que cada vez que ore, usted tiene que pedirle a Dios perdón y arrepentirse de sus pecados, porque Dios es un Dios santo. Conocer más a Dios o los atributos de Dios nos debe conocer y amar más las Escrituras, sencillamente porque en la Biblia está revelado cómo es Dios. Dios se revela a través, por supuesto, de la naturaleza, pero si usted quiere conocer, hermanos, más detalladamente a Dios, usted tiene que amar la palabra, hermanos. No se puede concebir a un cristiano que no ame la palabra. Usted tiene que amar la palabra. Si usted hasta ahora no siente nada por la palabra y lo abre mecánicamente, pues ¿sabe cómo lo puede hacer? Pídaselo a Dios. Dígale: Señor, ayúdame a amar más tu palabra. Si usted tiene problemas con la oración, pídaselo a Dios, hermano. Señor, ayúdame a orar mejor con la ayuda de tu Espíritu Santo. Más bien usted tiene problemas con la oración, porque yo creo que usted quiere orar, es usted, no el Espíritu Santo a través de usted. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así de sencillo, de verdad. Les digo honestamente, el día miércoles, ayer oré muy pesado. No sé si había mucha oposición, no sé. El punto era que hoy no me quería dejarla perder esa bendición y dije: Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a orar, hermanos, y me la desquité del día anterior, hermanos. Así que, hermanos, usted necesita conocer más a Dios para poder orar mejor y poder conocerlo a Él. Conocer los atributos de Dios nos hace mirar la vida desde otro punto de vista, amén. Porque si no conocemos a Dios, si pensamos que este mundo es una casualidad, si pensamos que este mundo simplemente las cosas están sucediendo por el azar, no, señor. Todas las cosas las dirige Dios, porque Dios es el Dios de la historia. A Dios nada se le escapa, hermano, absolutamente nada. Para Dios no existen las casualidades. Dios es un Dios que sabe para dónde va este mundo, y todo lo está encauzando hacia la consecución de sus objetivos. Acuérdense, hermanos, que ni el propio José al principio sabía cómo iba a parar todo este asunto. Y yo sé que muchos aquí, hermanos, quisieran tener respuesta de muchas cosas que están pasando y tienen esa pregunta: Dios mío, ¿para dónde? ¿Sabes qué? A veces uno tiene que esperar paso a paso para ver cómo se desenvuelven las cosas. Amén. Los grandes hombres de la Biblia, tales como Moisés, como Jacob, como Abraham, fueron hombres que tuvieron una gran experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios les llevó a conocer más a Dios. Acuérdate que a Moisés se le reveló Dios en una zarza ardiente. Eso fue en el capítulo 2 o 3. En el 3. En el capítulo 30 y algo, 34 en adelante, esa zarza ardiente se le fue revelado más. Y Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Sí o no? Pero Moisés se dio cuenta, hermanos, y le oro a Dios que podamos llegar a ese nivel, que había algo más allá que la presencia de Dios. Después Moisés le dice, ¿sabes? Se deleitaba en la presencia, y yo creo que Moisés se dio cuenta que había algo más allá de la presencia de Dios. Y es cuando le dice al Señor: muéstrame tu gloria. Entonces, estos tres pasos nos muestran, hermanos, que el conocimiento de Dios tiene que ser creciente. No se puede uno estar estático. Y tampoco, hermano, pienses que vas a tener un conocimiento 100% de Dios. 1000 veces no, porque Dios es perfecto. Dios es incomprensible, pero lo podemos conocer, porque Él se revela al hombre. Entonces, hermano, el conocimiento de Dios, hermano, por eso, hermano, una de las cosas que el Señor Jesús tuvo conflictos con los fariseos, fue el tema de la religiosidad, querer encasillar a Dios. Una de las cosas que nuestro Señor Jesús aborrece. Entonces,
Así como vemos a hombres como Moisés, como Abraham, que nos muestran que se puede conocer a Dios de manera mayor, también en la Biblia nos muestra a hombres que indican que estar cerca de Dios es peligroso. Estar cerca de Dios es peligroso. Ahí tenemos el caso de Nadab y Abiú, gente que no fueron rectos y querían estar ministrando a Dios, gente que estaban en la alabanza y no eran rectos y querían estar ministrando a Dios, gente que hacía el aseo en la iglesia y no eran rectos, porque somos reyes y sacerdotes. O sea, porque no piensen, por supuesto, hermanos, que mientras usted esté más cerca de Dios, la luz es mayor. Es por eso, hermanos, ¿oyó? Entonces, los que le sirven a Dios, hermanos, y usted está más cerca de Dios, agárrese, porque así como su presencia lo puede bendecir, también puede ser fulminante su presencia por no conocer a Dios. Dígale al hermano, hay que conocer a Dios. De verdad, hermano, yo insisto en esto. Cuidémonos de estar mencionando a Dios de manera irresponsable. No tomarás el nombre de Dios en vano. No tome el nombre de Dios en vano. Los testigos de Jehová dicen Jehová para todo. Para todo, hasta para cosas vanas, para cosas sin importancia. Eso no es así. El nombre de Dios, hermanos, es muy respetuoso. Ay, gracias a Dios tuvo yo sé, o sea, a veces tenemos esos escapes, hermanos. El sentido es corregir, hermanos, al máximo esa actitud, porque el nombre de Dios es santo. Oye, gracias a Dios me encontré una moneda en el bolsillo. O sea, cuando realmente eso es importante. ¿Eso qué? Hay cosas, hermanos, que en el momento no amerita, hermanos, mencionar a Dios. Entonces hemos cogido a Dios, hermanos, como una bolita de uñita, como algo sin importancia, como un grano de arroz. Entonces, hermanos, la revelación de Dios en la palabra nos muestra que Dios quiere vivir con nosotros. Dios quiere convivir con nosotros. La experiencia de Dios con Moisés en el pasaje de la zarza fue un incentivo para conocerlo más. Así como habíamos visto ahorita, que al final le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Amén. Bien, vamos a la Biblia. Bueno, ahorita vamos a la palabra de Dios. Bien, ¿qué es la paciencia de Dios? Estaba preparando este tema y la verdad, el escritor de este libro decía, y es muy cierto, hermano, porque encontré muy poco tema de esto, y decía que se habla más de los otros atributos de Dios que de la paciencia de Dios. Le reto a que lo busque, a que investigue, y se va a encontrar una sorpresa. No es porque la paciencia de Dios sea algo sin importancia, es de igual de importancia que la rectitud y la santidad de Dios. Es igual de importante que el tema de la omnipotencia y de la omnipresencia de Dios. La paciencia de Dios, algunos está muy ligada a la misericordia, hermanos. De hecho, todos los atributos están ligados, pero por eso es que quise poner el tema de la paciencia y de la misericordia de Dios. El tema de la paciencia de Dios está ligado a la misericordia de Dios. Ahora, no se puede concebir una cosa sin la otra. La paciencia de Dios se define como el poder de control. Escucha, la paciencia de Dios es el poder que tiene Dios de controlarse, haciendo ser indulgente con el pecador y detener el tiempo para castigarle. No es que Dios va a detener el castigo, sino que Dios se refrena, Dios respira profundo y Dios dice, esta vez no, Antonio, la próxima. Y en la próxima, cuando caigas, te va a decir lo mismo. Y te va a decir lo mismo, porque Dios es paciente. Pero la paciencia de Dios no es eterna.
La paciencia de Dios, hermanos, tiene un límite. ¿Sabes cuándo se dio cuenta la generación de Noé que la paciencia de Dios tenía un límite? Cuando ya era demasiado tarde. Así le va a pasar a este mundo. Cuando ya es demasiado tarde, van a apelar a la paciencia de Dios. Pero ya su corazón estará tan endurecido que ya no podrán siquiera o difícilmente pedirle perdón a Dios. Porque Dios es paciente. Dios, hermanos, la paciencia de Dios no es un permiso para pecar. La paciencia de Dios no significa que Dios no va a hacer justicia. Dios hará justicia. La paciencia de Dios, te lo vuelvo a decir, es la que le hace soportar las graves ofensas sin vengarla. Soportar. Dios aguanta y aguanta y aguanta. ¿Cuántas veces aquí, más de uno aquí ha aguantado ofensas? A ver, más de uno, ¿verdad? Yo creo que ya usted a este nivel, usted no está diciendo vulgaridades ni desquitándosela enseguida. Simplemente porque usted es como su Padre. Él nos pone un poquito de la paciencia, porque Dios tiene una paciencia infinita. Entonces, hermano, así como muchas veces soportamos las ofensas, pues Dios infinitamente soporta los agravios, el pecado, la vida licenciosa, para no castigar al pecador o al cristiano que peca. Porque nosotros tenemos una ventaja que se llama la sangre de Cristo. Y el cristiano, hermano, no puede ser un pecador. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano peca, sí, pero no es un pecador. Tiene que quedar bien distinto, porque pecador es alguien que lo hace intencionalmente, va todos los días al gimnasio a ejercitarse con el pecado. Es una práctica continua. Entonces el cristiano, hermano, no es pecador. El cristiano peca, es otra cosa. Amén. Nosotros somos justos. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Dígale, hermano, tú eres justo, pero por la sangre del Cordero. Ese es bien distinto, hermano. ¿Cómo cambia, verdad, el panorama, hermano? Usted no puede ser esos cristianos, es que yo soy pecador, Señor. O sea, en cierto sentido, porque tenemos el potencial de pecar, ¿verdad? Pero no somos pecadores. Dios nos ve como justos, cosa que no nos vemos entre nosotros, ni nosotros mismos. ¿Ah? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios como una cucaracha pegada a la escoba? Que Dios te ve justo por la sangre del Cordero de Dios. Así que no nos debemos dejar acusar por el diablo. Entonces voy a repetir que lo que le hace soportar las graves ofensas a Dios es la paciencia. Algunos también le llaman longanimidad. Por eso es que leíamos en Éxodo que Dios es lento para la ira. Lento, hermanos. Hermano, conozca más a Dios. Dios es lento para la ira. No es que tú estés bien, es que Dios es paciente y Dios es lento para la ira, hermano. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? La paciencia de Dios a lo largo de la Biblia se ha demostrado en muchos aspectos, nada menos y nada más que con Adán y Eva. Dios mostró paciencia, le advirtió, no lo hagas. Adán y Eva la embarraron y con todo eso Dios los cubre de pieles. Es lo mismo para nosotros, estamos cubiertos es con la sangre del Cordero de Dios, con un sacrificio mayor. La paciencia de Dios estuvo también mostrada antes del diluvio, en el tiempo de Noé. A Noé la Biblia dice que Pedro dice que él es un predicador de justicia. Es decir, que Noé era un predicador de arrepiéntete. Noé era un predicador de viene juicio venidero. Noé era un predicador de si no se arrepienten viene un juicio para este mundo. Así predicaba Noé. Y dice el capítulo 5 de Génesis, al final, usted lo busca en su casa después, dice que Noé tenía 500 años. Y más adelante en el capítulo 6 ustedes van a encontrar que cuando Noé tenía 600 años vino el diluvio. O sea, palabras más, palabras menos, Noé duró construyendo el arca 100 años. Sabemos que el arca representa a Cristo.
O sea, en pocas palabras, la paciencia de Dios en el con Noé, en el tiempo de Noé, fueron 100 años. ¿Sabes que el arca, Cristo Jesús, murió en la cruz del Calvario? Y a partir de allí, llevamos más de 2000 años de paciencia de Dios. Para que no digan que Dios es un Dios castigador. Llevamos más de 2000 años de paciencia. Y en estos tiempos tan modernos, tan tecnológicos, hermanos, si bien hay mucho sector que no conoce a Jesús, al menos de la gente que vive en estos países donde la mayoría, en estos países latinoamericanos, Europa, África, parte de Asia, han debido escuchar algo del Evangelio. Y Dios les ha estado diciendo, arrepiéntate, por mensaje de texto, por Facebook, por YouTube, por tantas cosas, hermanos. Hoy el Evangelio, hermanos, se ha predicado demasiado. Con todo eso, hay mucha gente que no conoce a Cristo. Esa gente que no conoce a Cristo, ellos serán evangelizados por los 144,000. El diablo no se va a quedar con esas almas. Esas almas le pertenecen a Cristo Jesús. Aleluya. Por eso sucederá después del rapto de la iglesia. Entonces llevamos más de 2000 años de paciencia, de advertencia. Y mucha gente, hermanos, ha entendido mal lo que es la paciencia de Dios. Y una de las cosas que hace la paciencia de Dios está en Romanos capítulo 2, versículo 4. Vayamos a Romanos capítulo 2. Esto es lo que hace la paciencia de Dios, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Una de las cosas que hace la paciencia de Dios se llama guiarnos al arrepentimiento. Entonces, el hecho de que Dios no castiga el pecado de la manera, a nivel cronológico, en el tiempo que nosotros quisiéramos. A veces vemos a alguien malvado por la televisión, a un violador de niño en serie, al señor que mata a la suegra, a la esposa, al hijo, a los nietos. Y queremos, hermanos, que venga juicio sobre él. ¿Sabes qué? Dios no es así. Dios es capaz de perdonar hasta los pecados más viles. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Ese es Dios, hermano. Verdaderamente ese es Dios. Él es capaz de perdonar hasta los pecados más viles. Porque, ¿cuál es la categoría de pecado? ¿Qué tal que otro hubiera deseado, antes que tú y yo hubiésemos conocido a Cristo, hubiera deseado lo mismo sobre nosotros? Gracias a Dios, Dios no es el hombre. Gracias a Dios, Dios es Dios. Él es misericordioso y Él es paciente. Y Dios ha tenido paciencia con nosotros. Dígale al hermano, Dios ha tenido paciencia contigo. Aleluya. En la segunda carta del apóstol Pedro, de nuestro hermano Pedro, vamos a segunda de Pedro, hermanos. Aquí dice Romanos capítulo 2, dice que la paciencia es la que nos guía al arrepentimiento, palabras más, palabras menos. Ahora sí vayamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. Miren lo que hace la paciencia de Dios, hermano. Dios es paciente, hermano. A veces no nos gusta la paciencia porque somos de la generación de ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí o no? Dice, mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Qué bueno es la palabra. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos. O sea, Pedro estaba repitiendo lo que otros profetas han dicho, que Dios es paciente, misericordioso, tardo para la ira. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, hermanos, aún hermanos, aunque usted no lo crea, usted se va a encontrar, hermanos, miren, hay una corriente en el cristianismo, esto se da mucho en seminarios teológicos, y hay seminarios teológicos que enfocan la Biblia de manera liberal, que la Biblia tiene errores,
que la Biblia depende, aunque usted no lo crea. Y ese pensamiento liberal de la Biblia ha afectado a mucha gente. Estoy hablando de ministros, de iglesias que ya no ven a la Biblia como algo inspirado por Dios. Se me escapa la palabra de lo que es exactamente eso. No sé si otros allí, que tiene que ver con el liberalismo, con la interpretación de la Biblia. Si alguien se acuerda, me lo dice en voz alta. Pero no importa. El asunto es que muchos pastores en Estados Unidos, por encuesta, en Europa, no creen en Dios. No creen en Dios. En Estados Unidos y aquí también. Y no creen en la segunda venida de Jesús. Hace poco, hermano, leíamos unos videos, yo creo que más de uno lo aquí ha visto. Un predicador de una iglesia grandísima en los Estados Unidos, en Miami, diciendo que ese no es el mensaje. O sea, el mensaje al cual se estaba refiriendo, que ese no era el mensaje, era que Cristo venía pronto. Ese no es el mensaje. Ese sí es el mensaje. Cristo viene por segunda vez. Vamos a aplaudirle al Señor. Burlándose del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, hermano, es algo real y esto está pronto a suceder. Acá dice la Biblia, sigamos leyendo, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Es lo mismo que se está diciendo. Siempre están diciendo que Cristo va a venir y nunca viene. Como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, mira la ignorancia de ellos voluntaria, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. No es lo que dice Darwin. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, o sea, emergió del agua. Es lo que dicen otras versiones. Por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen, o sea, lo que usted está viendo ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Esta tierra, hermanos, en un santiamén va a ser recreada. Así en un santiamén, Dios creará los cielos nuevos y la tierra nueva. Así lo dice la palabra. Eso ya será el final de los tiempos, hermanos. Antes del juicio ante el gran trono blanco. Que dice el Apocalipsis que el cielo y la primera tierra pasaron. Bueno, eso cuando dice que pasaron, se refiere a esto que está diciendo el apóstol Pedro. Hermanos, ahora que veamos la omnipotencia de Dios, la otra semana veremos la omnipresencia de Dios. Tenemos que salir conociendo a Dios de esto, hermano. El poder de Dios, hermano. A veces no me cabe en la cabeza cómo Dios se ha revelado en este libro de la Biblia. Cómo Dios se ha revelado, hermanos. Aprovéchelo. Ahora. Dice aquí, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor es como un día, que para el Señor un día es como 1000 años. Es tremendo, ¿ah? ¿Hace cuánto fue la última vez que vino a la iglesia? Hace 5.000 años, el domingo, 4.000 años. O sea, Dios lo ve así. El tiempo de Dios es distinto a como tú lo ves. A como tú lo ves. O sea, de ayer para hoy, 1000 años. 1000 años. Hace 1000 años. Oraste. Yo no escuché nada. ¿Cuántos miles de años tienes que no oras, hermano? No puedo creer que tengas 5.000 años que no ores. Hermano, tengo 365.000 años que no oro. Hermano, Dios lo ve así, aunque pueda parecer algo de humor. Pero es que Dios lo ve así. Porque el tiempo de Dios es tan distinto para el tiempo de nosotros. Dios es eterno. Aleluya. ¿Hace cuántos entraste a Facebook? Hermano, hace 5 minutos. ¿Ah? Pero con las cosas de Dios, hermanos, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mira lo que dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Esto lo escribió Pedro, ¿hace en cuánto? A ver.
matemáticos, ¿hacen cuánto esto lo escribió Pedro? Hacen 2 días. Porque esto fue hace 2000 años. O sea, antier para Dios escribió Pedro esto. ¿Cuántos recibieron esto? A ver, eso no requiere mucha matemática pura ni nada. O sea, como esta carta tiene 2000 años, digámoslo así, porque fue en el año como, no sé, 70 por allá. Pero bueno, vamos a redondear simplemente, ¿no? Esta carta fue escrita antier, o sea, hace 2 días, según la mentalidad de Pedro. O sea, esto está fresquecito, hermano. Esto está fresquecito porque la palabra de Dios es vigente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Diga conmigo, sino que es paciente. Diga conmigo, Dios es paciente para con nosotros. ¿Sabes por qué Dios es paciente? Acá dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca. Es por eso, hermanos. No, hermanos, o sea, no sé cómo decirlo. O sea, el pecado de mucha gente, lo que hace Dios es tener paciencia. Y lo que hace Dios es que si Dios los castiga, enseguida se van para el infierno, enseguidita. Es por eso, porque Dios es paciente. La voy a coger suave con los que están haciendo paganismo, hechicería, brujería, con los que están haciendo satanismo ahora mismo, con los que están abortando ahora mismo, la voy a coger suave, porque sé que si se muere ahora mismo se va para el infierno. Qué tremendo. Esta es la realidad de Dios, hermano. Dios es paciente, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Hay mucha gente que el Señor les viene de repente, esa gente que se muere de repente, hermanos. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Esto es lo que dice allá Apocalipsis. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las obras, estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo, hermanos? Miren lo que la paciencia de Dios nos tiene que llevar. ¿Cómo no debemos vosotros en andar en santa y piadosa manera de vivir? Aleluya. Eso es lo que nos tiene que hacer. Nadie se dio cuenta en la iglesia, no, mi hermano. Dios sí se ha dado cuenta. Y esto lo que nos tiene que hacer es llevar una vida santa y piadosa, amando la obra, congregándome, orando cada vez que pueda, amando la palabra, estar en comunión con los hermanos. Santa y piadosamente, hermano. Piadosa es lo que tiene que ver con la piedad, hermano. Hermano, miren, mucha de la tecnología, hermano, actualmente, por supuesto que es buena. Por supuesto. Pero, hermano, detrás de todo esto, muchos cristianos no se han dado cuenta que es una trampa del diablo también. Porque hay más distracción, hermano, los que tienen celulares inteligentes, de pronto tengas 15 juegos, de pronto tengas de cuanta distracción, a todo le tienes un pitico, y si no estás con el celular, estás mal, con la bulla. ¿Cuánto tiempo le inviertes en oración al día, hermanos? Al día. No te distraigas de tanta cosa. Tienes que tener, hermano, disciplina, un límite, hermanos, un límite. Cuando voy a orar, le bajo el volumen al celular, le quito el volumen. Se lo quito, hermano. Si me llama, bueno, yo lo llamo después. Pero le quito el volumen. Nada de volumen. Y lo pongo por allá. Así que tenga esa disciplina también. ¿Cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia, hermano. Esto es lo que tiene que ver con la paciencia de Dios. Acuérdense que el jueves pasado hablábamos de que la paciencia de Dios, la ira de Dios es para los que no oyen el evangelio, para que los que rechazan el evangelio, dice así el apóstol Pedro, le va a dar retribución a los que rechazan el evangelio, a los que no viven una vida piadosa. En otras palabras, hermanos, la paciencia de Dios nos tiene que hacer llevar una vida de obediencia genuina, no superficial. Una obediencia genuina.
No es hoy sí o hoy salí de la iglesia activado y mañana qué. Mañana tendrás que orar aunque no quieras. Mañana tendrás que comer esta palabra aunque no quieras. Porque cuando no quieres comer, la guardas para más tarde. Entonces, hermanos, con mucha más razón debemos estar amando más la palabra de Dios. Y tanto la paciencia de Dios, hermanos, como la misericordia de Dios y hasta el amor de Dios es uno de los atributos más abusados. Si habíamos visto que Dios condena el pecado con furia, con ira, cuando usted se encuentra con la paciencia de Dios, hermano, si usted se acercara a Dios así, ¿cómo se sentiría? A ver. ¿Cómo? Exacto, animado, ¿verdad? Con fe. O sea, la paciencia de Dios y la misericordia de Dios son un estímulo para caminar. Porque qué tal que Dios fuera esos dioses de la mitología griega, el dios del trueno. Ellos nomás tenían un atributo, el dios del trueno. El dios del vino, ese será su borrachera, Baco. El dios tenía un solo atributo, hermano, o sea, según su mentalidad. Pero Dios tiene todos los atributos. Ese Dios, hermanos, que aborrece el pecado y que puede fulminar a alguien con solamente una pestaña que le da por la cabeza, ese Dios es paciente y misericordioso. Así que, hermano, esto nos tiene que llevar una vida animada. Oye, a Dios se le vuela la piedra, pero Él es paciente también, porque Él es lento para la ira, dice la Biblia. Eso es la longanimidad, es lento para hacer juicio. En lo que tiene que ver con la misericordia de Dios, es otro atributo, hermanos, que ha malentendido la gente. La misericordia de Dios es pedirle a Dios que detenga el juicio que merecemos y nos conceda el perdón que no merecemos. Hermano, si mi Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, tú y yo, ¿qué merecemos? La muerte. Así de sencillo. ¿Qué tal que la Biblia llegara hasta ahí? Muertecitos. Porque la paga del pecado es muerte. Porque Dios odia el pecado. Y si el pecador no se arrepiente, morirá por toda la eternidad. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, entonces tú y yo no merecemos otra cosa sino morir. Y en consecuencia, no tenemos nada que decirle a Dios porque Dios es justo. Entonces, ahí es cuando entra la misericordia y la paciencia que habíamos visto ahora. Ahí es cuando viene y entra la misericordia. Y Dios te dice, ¿sabes qué, Antonio? Jorge y el que está detrás también. Ayer me la volaron. Pero como ustedes aceptaron a Jesús, mi hijo, yo los perdono. Y el castigo que les tenía ya no se los voy a dar, sino que les voy a extender el perdón. Eso es la misericordia de Dios. Hermanos, la sangre de Cristo tiene un poderoso efecto anticólera. Si uno tiene dolor de cabeza, uno toma una pastilla para bajar el dolor de cabeza, ¿cierto? Si uno está estresado, venden pastillas para los sedantes, eso, para uno ponerlos a dormir. Pues la pastilla para bajarle la cólera a Dios se llama la sangre del Cordero de Dios. Así de sencillo. Porque la sangre nos libra de la ira venidera. Es decir, todos aquellos, hermanos, y esto tiene que ser un profundo llamado, hermanos, de estar orando por nuestros familiares para que ellos entren bajo la sangre del Cordero de Dios. Porque si no, les va a agarrar la ira venidera. No sirve misa de 9 noches, no sirve rezo de rosario, no sirve rezo de escapulario. Solamente la sangre del Cordero de Dios es la que nos libra de la ira venidera. Si nosotros, hermanos, si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, estuviera vivo para siempre, nosotros fuéramos condenados y no habría remisión de los pecados. O quizás estuviéramos todavía con los rituales del Antiguo Testamento. Pero era por año, y el año que viene otra vez, y el año que viene otra vez, quema de deuda, quema de pecado, y el año otra vez lo mismo. Rituales, hermanos, en los cuales ha caído la iglesia y no se están dando cuenta.
están obviando la sangre del Cordero de Dios, hermanos. Entonces merecemos, hermanos, la misericordia. La misericordia, lo repito, es pedirle a Dios que detenga el juicio por nuestros familiares, que detenga el juicio por este país, por tanta gente, por la propia iglesia, y decirle que extienda el perdón que no merecemos. Eso es misericordioso. Es decir, Dios nos perdona porque no lo merecemos. Dios nos perdona es porque Él es así, punto. Porque Él es amor, porque Él es perdonador, porque Él es paciente, porque Él es misericordioso. Así de sencillo. Romanos 5:8 dice, es una cita bien especial. Dice que, no lo busquen, hermano, lo busquen después, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Esto nos da evidencia de que nosotros, hermanos, no merecemos la misericordia de Dios. Adán y Eva experimentaron, hermanos, la misericordia de Dios. El profeta Miqueas, vamos al profeta Miqueas, hermanos. Dice una expresión bien preciosa, hermano, espero que nunca se le olvide. Si usted no lo cree, pues aquí lo dice la Biblia. Aunque mucha gente malentienda a Dios. Ahora que veamos más adelante lo que es la soberanía de Dios, hermanos, vamos a tener como que el paquete completo de cosas que no entendemos. Miqueas, hermanos, ¿ya lo encontró? Está todavía. Miqueas capítulo 7, verso 18. Mira lo que dice aquí, hermanos. Mire. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién es como Dios? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué Dios no retuvo para siempre su enojo? Resalte esa palabra, deleitarse. ¿Qué cosas le deleitan a usted? A ver, Rafa, ¿qué cosas te deleitan a ti? ¿Qué comida te deleita? Mote de queso. Mote de queso, y mañana quieres comer mote de queso, y el sábado. ¿Por qué? Porque son cosas que nos deleitan. A Dios le deleitas su misericordia. Aquí lo dice. Es decir, que cuando tú y yo pecamos, Dios no está con la rabia colorada para mandarte un rayo y fulminarte, sino que Dios se pone feliz, no porque pecaste, sino porque es una oportunidad más para Dios, para que se deleite en su misericordia. ¿Cuántos le aplauden, hermanos, al Señor? Aleluya. Descansó porque se deleita, hermanos, deleita. ¿Qué jugo te gusta que te deleita? ¿Qué helado te gusta que te deleita? Ahora con estos calores, que te lo comes despacio. Dios se deleita en su misericordia. Ahí lo dice. Él volverá, dice el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Y a dónde echa los pecados Dios, hermanos? Cosa que no hacemos los hombres. Los hombres le ponemos al pecado un icopor para que flote. Pero Dios dice en la Biblia que echa los pecados en lo profundo de la mar, los olvida, porque Él se deleita en su misericordia, hermano. A Dios le disfruta su misericordia. Aleluya. A Dios le disfruta su misericordia. La misericordia de Dios, hermano, Dios nunca va a perder ningún atributo. Lo que pasa es que en algunos tiempos Él no los va a utilizar. Cuando ya toda la humanidad está redimida, Dios jamás utilizará el perdón. Hay un tiempo para, así como en derecho, ¿verdad? Los que son abogados aquí entienden esto. Hay un tiempo para presentar pruebas, ¿sí o no? Hay un tiempo de defensa, de apelaciones. Con Dios es así. Hay un tiempo de decirle perdón. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de esta tierra, hermano, muy pocos se van a salvar. Muy pocos. Porque el tiempo de apelaciones habrá pasado. Solamente los que reciban el Evangelio por la predicación de los 144,000 se salvarán.
los que se arrepientan, los que reciban el evangelio de alguna manera. Esto se llama perdón. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Esto hay que aprovecharlo. El tiempo de la gracia es: Dios perdona todos los pecados, yo puedo vivir como sea. No, 1000 veces no. Esto es de vivir una vida que le agrada a Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2, hermanos. Ya casi termino. Estoy predicando corto los jueves. Efesios, hermanos. Espero que estos mensajes los bendigan a todos. Los que vienen van a ser más poderosos. Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Pasaje muy conocido por todos. Dice: y Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo nos dio vida a Dios? ¿Qué dice ahí? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios es perdonador y amoroso y misericordioso, porque cuando estábamos listos para el infierno, Dios nos dio vida. Así de sencillo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos, hermanos. Nosotros fuimos hijos del diablo. Nosotros lo fuimos. ¿Oyó? No le ponga color. Si su padre o su madre no está convertida, no ha aceptado a Cristo, ella es hija del diablo. Así que ore por ella, ore por su padre, ore por su madrina, ore por su suegra, para que se convierta. Para que se convierta. Porque ¿qué es esto, hijo de la desobediencia? ¿Qué significa esto? Hijo del diablo. Así de sencillo. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, es la vida sin Dios, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Hijos de ira. Que bueno, ya no somos hijos de ira. La ira de Dios no va a caer sobre la iglesia, hermanos. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando muertos, hermanos, miren lo que es la misericordia de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, Dios es amor, pero Dios también es justo. Entonces, ¿cómo operaría si Dios va a mandar a gente al infierno? ¿Cómo opera su paciencia, su amor y su misericordia? Pues fácil. Cuando el impío, Dios lo condena, el impío recibe su justa retribución. O sea, ahí se está aplicando es la justicia de Dios. Pero cuando el impío es condenado, el creyente tiene que saber que mandar Dios al impío al infierno es un acto de justicia y de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque ni el diablo, quizá le parezca esto extraño, ni el diablo, ni los demonios, ni los pecadores van a ser aniquilados como creen los testigos de Jehová. El diablo va a estar en el infierno por toda la eternidad. Hermano, es que no nos cabe el amor de Dios con las criaturas, hermano. El hombre que peca no va a ser aniquilado. Cuando usted se encuentra esta palabra destruir, es vencer. El diablo va a ser destruido, o sea, vencido. Los demonios van a ser destruidos, o sea, vencidos. Los hombres van a ser destruidos, vencidos. Ellos van a conservar sus cuerpos, pero van a estar en el infierno. Hermano, no nos cabe en la cabeza de verdad
todas estas cosas, hermanos, todo esto es muy profundo, pero es una realidad. Aún quizás hasta la misericordia de Dios se les extiende a ellos, porque ellos van a estar vivos para siempre, por toda la eternidad. Y es lo que la gente muchas veces no quiere aceptar de Dios. ¿Cómo un Dios tan bueno, cómo un Dios bueno puede mandar a la gente al infierno? No, Dios no envía a nadie al infierno porque sí. Lo que hace desatar la ira de Dios es la reticencia al pecado, rechazar la palabra, rechazar esta gracia en la cual estamos viviendo. Para terminar, quiero que vaya a Hebreos capítulo 16. Hebreos capítulo 4, perdón. Quiero terminar con esta palabra, hermanos, el cristiano. Hebreos capítulo 4. ¿Cómo usted debe acercarse al Señor, hermano? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué Dios requiere cuando te acercas a Él en oración? Ahí lo dice, confianza, que si sabes que le vas a pedir algo al Rey de Reyes, Él te lo va a dar. Que si sabes que le vas a pedir perdón, Él te lo va a conceder. Que si sabes que si le pides a Dios misericordia, Él te lo va a conceder. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bueno es Dios, hermanos. Dios es completo. Diga conmigo, Dios es completo. Dios es todo, hermano. Los ateos rechazan algunas cosas que no pueden aceptar de Dios. Pero es que no. Dios no está obligado a hacer lo que ellos lo entiendan. Dios es Dios. El barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? A ellos les choca pensar que Dios crea al hombre y manda al hombre al infierno. Pero ¿cuándo manda al hombre al infierno? Cuando le desobedece. El hombre está caído, el hombre actual está caído, esta sociedad está pervertida. Vamos a rescatar a los que podamos del infierno. Esto no es para quedarnos, gracias a Dios por mí, por mí y por mí, y yo me engordo, yo me voy a ver televisión. Esto nos tiene, hermanos, que llevar a despertar por predicarles el evangelio. La paciencia de Dios tiene un límite, hermano. Tiene un límite. Vamos a orar en esta noche y le vamos a dar gracias a Dios por su misericordia y por su paciencia para con nosotros. Amén. Y nos vemos en 2000 años.